Buenas tardes, amigas y amigos, tengan todos y todas. Muchas gracias por estar con nosotros, acompañarnos como cada día, para que compartamos esta hora o 50 minutos, más o menos, de tantas cosas interesantes, informaciones, análisis y comentarios, cuando el año da su último aletazo, cuando agoniza cada vez más, que se acercan las horas de la despedida y la bienvenida al 2023, que deseamos que sea mejor, más tranquilo, menos carestía, más tranquilidad, menos delincuencia, menos feminicidios, menos violencia, más eficiencia de las instituciones del Estado, los servicios que tiene que dar a la población, menos préstamos internacionales y en la sociedad más tranquilidad, más tolerancia de cada quien, más sentido de solidaridad de cada uno con los demás. Eso es lo que esperamos en el 23. Pocas situaciones naturales, que la naturaleza sea más benigna, aunque este año no fue, vamos a decir, negativa. Hubo muchas lluvias, nos dio un ciclón, pero no fue tan duro. Fue una sola parte del país, no un huracán terrible como otros. No hubo terremotos, sino temblorcitos. Así que no nos podemos quejar mucho de la naturaleza en el 22. Siempre llovió, no hubo sequía. En fin, esperamos un 23 mejor, que cese la guerra en Ucrania, que cesen los conflictos internacionales. Eso es lo que auguramos para este año que ya casi, el año que ya casi termina, que casi comienza, y este que casi muere. Bueno, hoy, esta tarde, el mundo ha sido impactado por la muerte de un grande del deporte, un grandísimo del deporte. Del deporte más mundializado, el deporte más universal, el deporte más diversificado por el mundo, sin lugar a dudas, el fútbol. No vaya usted a creer, porque a nosotros nos gusta, y es el rey de nuestro deporte, que la pelota, que el béisbol no. Ni porque es posible que el béisbol sea el deporte principal en Estados Unidos, porque están las grandes ligas y todo lo que se deriva de ellas, sí, aunque el baloncesto es muy fuerte en Estados Unidos, la NBA y otras, pero es posible que sea el béisbol, la pelota, el más fuerte en Estados Unidos, pero a nivel mundial, no es el béisbol, ni es el boxeo, ni es el voleibol, ni es el baloncesto, a nivel mundial no. El deporte más universal es el fútbol. Y hoy ha muerto posiblemente el futbolista más grande de toda la historia. Digo posiblemente, porque uno no puede ser categórico. Y yo no soy experto en ese deporte, que ni siquiera me gusta mucho. No soy fanático del fútbol. Sigo las cosas extraordinarias del fútbol. Eso sí. Admirador de ese que murió hoy, admirador de Diego Armando Maradona. Y no tengo otro que admire, ni a Messi, ni a otros, ni a... ¿Cuáles son los otros? Marco Giorgio, Lionel, bueno, no sé. Hay otros, no. Admirador de Pelé, porque desde muchacho, niño, yo oía su fama. Yo era un niño y ya era muy famoso, el rey Pelé. Y Diego Armando Maradona, porque muchas cosas de él más allá del fútbol, sus ideas progresistas, sobre todo su vínculo con la fuerza progresista de América Latina. Entonces, esos son sobre todo a Maradona. Admiraba o admiro más a Maradona que a Pelé, pero desde chiquito el más famoso, un tercermundista, un brasileño, un hombre negro discriminado. Entonces le dan a uno una simpatía por ese futbolista. El que más admiro es a Diego Armando Maradona. No soy fanático del fútbol.
Y más cuando el fútbol es dirigido por una institución que es una mafia vulgar, la FIFA. En nuestro país se ha ido identificando, se ha ido intensificando, se ha ido haciendo más popular. El fútbol está ganando fuerza en este país. En Santiago hay un buen equipo de fútbol. El equipo de fútbol creo que es propiedad del empresario Manuel Estrella, que tiene un campo de fútbol en la Pucamaima. Pero, sin lugar a dudas, que este es un símbolo, una figura emblemática, el Rey Pelé brasileño. Y hoy acaba de marcharse físicamente de este mundo. Es un hombre que en ese deporte es inmortal. Es inmortal. Bueno, y volviendo, porque el fútbol se practica en América. Mucho. En Europa, muchísimo. En África, muchísimo. En Asia, muchísimo. Y la pelota no. Yo creo que la pelota se practica en Europa un chin en Italia. Y quizá un chin en Holanda. Es lo que he escuchado, después nada. En África yo no conozco un país que haya béisbol. Y África es todo fútbol. En Asia, un poco de béisbol. En Corea, en Japón y en Taiwán, creo. Después, todo fútbol. En América del Sur, béisbol en Venezuela y un chin Colombia. Después, todo es fútbol. Entonces, es el deporte mundial de mayor popularidad. Fíjese, el mundial de fútbol que pasó en estos días en Qatar, eso ganó la atención del mundo entero. Bueno, entonces, bueno, honor, honra a ese grande Pelé. Se ganó algunas críticas porque él fue conciliador con la dictadura de su país. No voy a decir que la apoyó, pero no resistió y no hizo casi nunca nada en contra. Entonces, eso es una forma de conciliar con la dictadura de su país del 64 al 85, 21 años de dictadura en su país. También él, que fue una víctima de la discriminación racial en Brasil, que es mayormente negro y mulato, hay mucha discriminación racial, él no que la apoyó, él fue víctima, era contrario a la discriminación, pero se le critica que fue tímido, que debió ser más contundente. Pero bueno, eso que pueden ser errores, en nada manchan su gloria de futbolista. Lo mismo que Maradona. Maradona tuvo muchos errores. Maradona cayó en el consumo de droga y cosas negativas, un mal ejemplo de la juventud. Y eso son cosas negativas en Maradona, por eso no le quita a la gloria de Diego Armando Maradona. Esa es la noticia negativa en el deporte que entrega el año muriendo el 22 y se llevó a Pelé. Bueno, y vamos a aterrizar. Hoy prisión preventiva al señor Lorenzo Silverio Almonte, el pastor. Y es bueno que vi algunos digitales escribiendo pastor entre comillas, porque todavía él goza de la presunción de inocencia desde el punto de vista jurídico, porque no ha sido definitivamente condenado, una sentencia definitiva. Hay una prisión preventiva preliminar, pero eso no es una sentencia definitiva. Pero hay muchos indicios, y cada día van saliendo nuevas cosas. Ahí murieron, disque ahorcados, 2 jóvenes recientemente, y el último fue que detonó la situación. Y ahí salió entonces a relucir la pederastia, la violación de niños, endrogar a niños, y terrible. Y bueno, eso ha creado un escándalo, eso ha creado una situación, y no es para menos, que eso obliga a las autoridades a hacer una investigación profunda. Y sí, como parece, eso es verdad, a ese sujeto, supuesto pastor es un líder religioso
que pregona, en teoría, en la palabra de Dios, a Cristo, el cristianismo, que lleva un mensaje de paz, un mensaje de amor al prójimo, un mensaje de solidaridad, un mensaje de caridad. Entonces, y la práctica, o sea, el mensaje que debe ser sustentado para usted ser un buen cristiano con la práctica. Tiene que validar eso que dice la doctrina, la teoría, con los hechos. Si no, no. Entonces, si este sujeto hacía eso, ese era un pastor enviado por el infierno, un pastor enviado por Satanás. Ese era un pichón de diablo, si es verdad lo que se dice, si se le prueba. Ojalá que, lo dudo, pero ojalá que pueda demostrar su inocencia. Pero el que hace y patrocinaba o era cómplice de lo que ahí se estaba haciendo, con esos infelices niños y jovencitos, ese es un pichón de diablo, de demonio. Sea él u otro. Entonces, reitero lo que dije ayer. En este país ya es necesario, es hora, que todo centro donde hayan niños, sean de iglesia evangélica, sean de iglesia católica, sean de otras instituciones que no son religiosas, tiene que haber un control y una vigilancia permanente de una institución del Estado. Tiene que haber un monitoreo permanente de salud pública, de la Fiscalía o de CONANI. Porque ya no podemos permitir que cosas así o parecidas sigan ocurriendo. Recordamos un centro infantil por Higüey hace muchos años. Otra cuestión que se vio envuelto un diácono en la capital. Y así otros centros. Entonces, y los padres también tienen que tener cuidado a quienes les van a soltar los niños. Y es lamentable, inclusive eso le hace daño a, qué sé yo, a la misma iglesia católica y las evangélicas. Porque, inclusive hace ya unos años, cuando detallaron esas cosas, que hablaba yo con un sacerdote, mi amigo, me decía, mira, yo siempre he sido una gente muy amable y cariñoso con los niños, lo decía él, y he tenido que enfriarme un poco, ser un poquito más de lejito, me dice, porque cuando viene a ver, sospechan que ese cariño y ese sentido que uno tiene, un sacerdote que jamás iba a hacer nada negativo, como son la mayoría, que jamás abusarían de un menor, pero pueden aparecer algunos que entonces crean una desconfianza en todos, en muchos. Y bueno, entonces hay que tomar medidas en este país. Tomar medidas. Y hablando de cosas lamentables como la que estoy, ya voy a terminar este segmento, antes de ir a publicidad, con otra noticia lamentable. Y es ese señor en Ocoa, Freddy Olavarría, que tomó sus dos hijos menores, niños, no chiquitos, pero tampoco adolescentes, niños ya grandecitos, vamos a decir, y fue con ellos. Creo que dice la madre de él, que parece que de la casa de la madre de él, estaba con la abuela, él está separado de su señora, la madre de los niños, y lo tomó y lo llevó para donde la mamá de los niños, la madre de los niños, la ex esposa de él. Y él los envenenó y se mató. O sea, es un hecho terrible. Una situación dramática que consterna. Ha consternado a Ocoa y más allá de Ocoa, porque eso no es para que... Sí, allá, claro, es que más duele, más impacta, en cercanía, en el lugar, claro que sí. Y un pueblo pequeño, una ciudad pequeña, provincia pequeña, pero eso ha consternado todo el país. Eso ha sido terrible. Uno no se explica cómo pueden suceder cosas así.
Porque malvado, si tú tienes planes de suicida, mátate tú. Qué lamentable, nadie se debe matar. Nadie se debe matar, nadie se debe suicidar. Pero si tú quieres matarte, mátate tú. Pero ¿cómo te va a quitar la vida a dos niños inocentes que tienen derecho a vivir, que tienen toda la vida por delante? ¿Cómo tú le vas a quitar la vida a tus hijos, ni a nadie? Quítatela tú si quieres. Eso, caramba. Uno tiene que despedir el año hablando de estas cosas. Hablando de esa barbaridad del centro de niños allí, que hoy les pegaron 3 meses de prisión preventiva, y hablando de tragedias como esta de Ocoa. Uno no quisiera tener que hablar de eso, pero son informaciones, son hechos que han pasado y que uno no puede obviar. Uno quisiera hablar de cosas más positivas, más alegres, pero esa es la realidad. Hay gente que se le mete, la gente dice que se le metió el demonio en la cabeza, se le metió el diablo en la cabeza, pero caramba, ¿cómo va a ser su padre, sus hijos? Es doloroso, es terrible, lamentable eso. Bueno, señor director, vámonos a nuestro primer contacto con la publicidad. Adelante. Continuamos nosotros con nuestro programa de esta tarde, gracias a ustedes, amigas y amigos televidentes. Bueno, horas se puede decir que faltan pocas y qué bueno. Y ojalá pasara rápido las horas. Yo quiero que llegue el año nuevo para que se vaya del Palacio de Planalto, para que salga del control del poder de Brasil, ese monstruo, esa bestia llamada Jair Bolsonaro. 1 de enero, creo que fue en el 2003, por primera vez que se juramentó Lula, que Fidel todavía era presidente de Cuba, y dijo, bueno, ya en Brasil ya no tenemos el monopolio, los cubanos,
de los cambios progresistas del 1 de enero. Como se sabe, la Revolución Cubana triunfó el 1 de enero del 59. Entonces Lula se juramentó el 3 de enero del 2003. Y se juramenta otra vez este 1 de enero. Un aire fresco en medio de un asfixiante calor, en términos figurados estoy hablando, para Brasil y América Latina. Porque la verdad que la llegada al poder de ese sujeto y lo que representa de la ultraderecha, del racismo, de la privatización, de enemigo de los programas sociales, de lo primero que hizo fue sacar miles y miles de médicos cubanos que estaban en la selva, en las favelas y en la parte más pobre que los médicos de Brasil no van. Porque son médicos del país capitalista educados para ganar mucho dinero y tener lujo. Los cubanos son educados para servir a los seres humanos. Entonces, cubanos van donde los otros no van. Y lo sacó, dándole un golpe a la salud duro del pueblo brasileño. Luego vino la pandemia, lamentablemente, en un país gobernado por ese sujeto, de esa calaña, es una gripecita, qué sé yo, como que se muere la gente que importa. Y así fue terrible para Brasil. Y la privatización de la riqueza de Brasil, de las propiedades del Estado, su política de odio, de xenofobia, de racismo, de discriminación a la mujer, a las minorías, de incentivar las ideas fascistas, peligrosas, que tomaron fuerza y tienen fuerza. Todo eso es negativo de ese régimen funesto de Bolsonaro. Entonces, el 1 de enero se va. Y eso es muy bueno, muy positivo. Y viene Lula, que no va a ser una maravilla, pero va a ser mucho mejor. No importa lo que haga, va a ser mucho mejor. Esa es la situación. Nosotros nos alegramos de eso. Él tiene muchos retos. La situación es más difícil que cuando él llegó en el 2003. En esta situación, ya él ha definido su gabinete y vamos a ver, esperamos que le vaya de lo mejor al presidente Lula. En otro aspecto, las informaciones que llegan desde Roma, el Vaticano, es que está estable en su salud, dentro de la gravedad, estable dentro de la gravedad, el Papa emérito, Benedicto XVI, que como se sabe, está seriamente enfermo, fundamentalmente por su edad. Son 95 años. 95 años en sí mismo ya es una enfermedad. Entonces, Benedicto XVI tiene serios problemas de salud, aunque dicen los médicos que dentro de su estado, que es grave, está estable y está lúcido. Porque él está muy deteriorado físicamente, pero siempre ha mantenido lucidez. Se parece a Joaquín Balaguer. Joaquín Balaguer murió de casi 96 años. Y físicamente estaba sumamente deteriorado, pero Joaquín Balaguer murió lúcido, mentalmente lúcido. Esa es la situación. Y para seguir en lo internacional, esta sí me gusta. Ayer le echaron el guante al bandido de Camacho. Camacho es un gobernador de uno de los estados, quizá el estado más importante de Bolivia, porque casi un tercio, son 9 estados y ese tiene de territorio casi un tercio del territorio boliviano, quizá el más rico. La Media Luna, el estado de Santa Cruz. Ese es un fascista, igual de la misma calaña que Bolsonaro. Y hay que admitir que en su estado él tiene cierta popularidad, porque es un estado donde no hay tantos nativos como otro estado de Bolivia. Se concentró más, un grado de más riquezas naturales,
la raza blanca, y hay ciertas élites blancas que han influenciado mucho la sociedad de ese estado de Santa Cruz. Entonces tiene popularidad, no hay duda. Pero ese sujeto fue de los golpistas del 19, que tomaron a Evo Morales, de los responsables del genocidio, del derramamiento de sangre, de la represión, y de todo lo negativo. Y él fue de los primeros que debieron hacer. Ahora, él es gobernador, tiene un puesto público, y esas condiciones dan cierta inmunidad, dan cierto fuero, y tal vez por eso se tardaron tanto, porque ya hace tiempo que está presa la que era presidenta, y la que era presidenta, la Facita Áñez, que está bien presa, pero aunque ella era la presidenta y fue la que dirigió todo, pero para mí es menos culpable que este sujeto. Este y su padre han hecho más daño, hicieron más daño, y fueron más protagonistas en el golpe a la democracia y a Evo Morales. Entonces, está preso, hay desórdenes, rebeldía en su departamento, pero nada. Hay otro alto funcionario preso hace mucho, y es jefes militares golpistas, y otros cogieron la bicicleta, salieron corriendo, se fueron, sabían lo que le venía por las fechorías que hicieron. Entonces uno lo que quiere es que no haya impunidad de estos criminales y ladrones que hacen y deshacen en nuestro pueblo de América Latina. Entonces, la del señor Camacho, nos alegramos que le hayan echado el guante en Bolivia. Bueno, y hoy el presidente, y esta es una buena noticia de Año Nuevo para muchos, dio pensiones, jubilaciones a más de 2.000 dominicanos y dominicanas de diferentes sectores de la sociedad, diferentes áreas, que se le va a dar ya una pensión, una jubilación, con las reglas que ello implica, y que también se le impondrán reglas que darían razones en un momento dado a que se le quiten, si no cumple determinadas reglas, si violan determinadas reglas. Cada 2 años esas pensiones serán revisadas. Y es correcto así, porque hay muchísima gente que recibe pensiones que no la merece, o que después la tienen y hacen este negocio allí, reciben estas entradas por allí, y cuando ven tienen muchísimas entradas, que no vale la pena que el Estado le esté dando a alguien que tiene su estabilidad, mientras que otra, que se está cayendo muerto y que tiene méritos para eso, no se la dan. Entonces eso de revisión cada 2 años, y que tiene que guardar ciertos requisitos, si tiene esto y estos niveles de ingresos extras por ahí, no se la dan, eso está correcto. Eso está correcto. Entonces, muy bien, sé que siempre se cuelan alguna gente, más de 2.000 personas, que no la merecen, siempre se cuelan, pero me imagino que la gran mayoría son gente que la merecen, que la necesitan, de esas pensiones y jubilaciones, me lo imagino. Espero que así sea, esperamos que así sea. Hoy hay una información que dice que el Ministerio de Educación pagó más de 900 millones de pesos a personal de servicios técnicos de esa cartera. Algunos, dice la información, con hasta 10 años de atraso que debieron pagarle. Pero ¿cómo es la cosa? Precisamente 10 años, ya tiene una década, que ese ministerio es el que recibe el presupuesto más alto de este país, que recibe el 4% del PIB. Entonces, ¿cómo estaba ese atraso a técnicos calificados que le han dado servicio al Ministerio de Educación? Hoy parece que se subsanó esa injusticia, ese atropello contra, me imagino que
miles de personas, muchos centenares de personas, de técnicos calificados de educación, porque el pago supera los 900 millones de pesos, que es una suma respetable. Es decir que, bien, que se le haya solucionado el problema a esa gente que se lo ganó en servicio, en trabajo, a el Ministerio de Educación en el país. Y que en estos 10 años pasaron por ahí muchísimos ministros en los gobiernos del PLD y ya van 2 en el gobierno del PRM y este ministro es reciente. O sea que hay que darle ese mérito, que él ha llegado a ese puesto recientemente y ya ha solucionado ese problema. Eso es importante. Y bueno, hablando de pago, esa sí está fea, que muchos no le han pagado, parece nada, y a otros parte de los que trabajaron en el censo. Se supone que el censo se sabía que iba este año y que eso se presupuestó, el presupuesto de este año que termina, no en el que viene, y que ese organismo se le asignaron a esos fondos, se supone. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa gente tiene que andar para arriba y para abajo haciendo piquetes y reclamando. No, el presidente Abinader no puede permitir eso. Más un Estado, un gobierno que ha dado muestra últimamente de que no tiene precariedades financieras y económicas, de que se desenvuelve en un ambiente de bonanza, si se quiere, porque vimos recientemente que se habló de que para Navidad se dedicó un presupuesto de más de 100 millones de pesos para artistas y festejos, fiestas en el país. Y ya vemos cómo se hizo ese fiestón, creo que el 23 o 24 de diciembre aquí en el monumento, y cómo ya se está preparando para otro fiestón este fin de año, ya aquí en el monumento. Toda esa estructura está ahí. Afamados artistas que hay que pagarle todos los cuartos del mundo. Entonces se supone que si hay dinero para fiestas y todo lo que se ve son gran cantidad de bonos, ¿sí? Yo siento que siempre con esos bonos se arma una guerrita y que se le quedaron aquello y que se quedó aquello y que no llegó a esto y que bueno, que lo desviaron. Siempre se arma una guerrita con los bonos y las entregas especiales que hacen los gobiernos, este y los pasados. Eso siempre se arma un chimoteo, y lo está, en Santiago lo está, y que este no le entregó todo, y que iban tanto para allí, no llegaron, y que se manipuló, y mucha gente que le dieron más a uno que a otro, en fin, siempre hay una guerra en eso. Todo eso son una erogación de dinero. Entonces, ¿por qué a esta gente no se le paga? La gente que se fajó, que trabajó en el censo. Es decir, que no hay ninguna justificación para que, mires, esa más de 2.000 pensiones, aunque eso es con el presupuesto no de este año, el censo sí, con el presupuesto del año que termina. Estas jubilaciones serán ya con el presupuesto del año que viene, pero aún así, eso hay que solucionarlo, eso hay que buscar ese dinero, que eso entregárselo a esa gente que se fajó a trabajar. No hay razones, dinero tiene que haber. Señor director, volvamos a unos mensajes comerciales. Adelante.
Lo continuamos, como decía el Loco Valdés, alias Vincho. Bueno, dice la Asociación Dominicana de Industrias Eléctricas que ya el país está igualando la generación eléctrica de recursos renovables con la generación de los derivados del petróleo. Bueno, buena noticia. Entonces despedimos este año con una buena noticia. Es decir, cuando el país va avanzando en cambiar la matriz energética, como debe avanzar este país y el mundo entero. Cada día depender menos de la generación de energía de derivados del petróleo. Ahora, hay otra fuente energética que no es derivado del petróleo, pero es peor. Es peor que la derivada del petróleo, que es el carbón. Y aquí casi un tercio de la energía eléctrica que se genera, al menos, es de Punta Catalina. Y no sé si hay otra planta de carbón, es posible. Entonces ahí no andamos bien. Estamos gas natural, agua, el viento, el sol, magnífico. Esas son las más limpias. El agua, el sol, el viento, son limpias. Y de energía que no se acaba. Por lo menos el sol no se va a apagar dentro de 5.000 millones de años. Entonces, queda un buen rato con el sol. Y el viento no se va a acabar. El agua, si la sabemos cuidar, va a durar mucho. Y tiene que durar, porque si se acaba el agua nos jodimos. Se acaban los humanos. Entonces, y la biomasa, que es otra limpia, pero aquí casi esa no. Creo que el 1% de la energía es de biomasa. Pero es una buena noticia. Solo que aquí hay que bajar el carbón. Ojalá pudieran cambiar la matriz energética de Punta Catalina de carbón para otro gas natural, que es menos contaminante. Tengo entendido que las plantas que se van a construir, creo que no han comenzado, en Manzanillo son de gas natural, no de carbón, que es menos contaminante. Entonces, según las industrias eléctricas, va el avance y va disminuyendo la generación eléctrica del petróleo. Eso es una buena noticia. Este país cuenta con los recursos naturales de sobra para incrementar las fuentes energéticas limpias, que es lo que va a contribuir a disminuir la contaminación y a la contribución de este país contra el deterioro del clima, el cambio climático, que tanta preocupación genera hoy, con razón, en la humanidad. Bueno, por cierto que ha disminuido, ha ido mejorando un poco el clima. Parece ser que tiende a normalizarse los vuelos. Hoy mismo llegaron a Santiago familiares míos por avión, y que en Estados Unidos va mejorando el clima. Era hora, porque lo que azotó a Estados Unidos, eso fue terrible. Eso fue algo espantoso, y es importante que vaya mejorando el clima en ese país. Aquí hubo mucha cancelación de vuelos, mucha cancelación de vuelos durante esta semana que avanza ya, casi termina. Bueno, en otro aspecto, hay informe de que va a haber una llegada récord de cruceros a Puerto Plata en enero.
Esa es una buena noticia. Por lo que yo veo, Puerto Plata le va a quedar chiquita a los cruceros. Puerto Plata no va a poder, me parece, ojalá me equivoque, responder a esa invasión. Porque es que cada vez que esos cruceros vienen, son miles de personas que tiran a la calle de Puerto Plata, lo cual es bueno. Pero ¿tendrá Puerto Plata la capacidad para satisfacer la demanda de gente que quiere comprar esto, comprar aquello? Bueno, una oportunidad de negocios, del comercio, de la industria. Pero como yo veo que va creciendo el turismo de crucero en Puerto Plata, ojalá que se acelere mejorar la llegada a Santiago. Nosotros mejoremos Santiago. Ahora, Santiago, como están estos entaponamientos y la construcción de estos monorriel y esta situación que caotiza más el tránsito, ahora mismo no está preparada para recibir, creo yo, mucha gente. Pero ojalá que llegue el momento que muchos cruceristas vengan a Santiago. Y aquí puedan invadir a Santiago y sería algo muy importante para la ciudad. Gente que se pasa varias horas en la ciudad comprando, consumiendo, porque Puerto Plata la veo muy chiquita para soportar ese aluvión de cruceristas que ya ha crecido mucho este año y se habla que en enero viene un crecimiento récord de turistas de cruceros. Eso es una buena noticia, pero hay que prepararse. Puerto Plata tiene que prepararse. Son oportunidades para negocio, para ganar. Entonces, el sector empresarial de Puerto Plata que se prepare y el Estado que ayude lo más que pueda para que esa oportunidad no se pierda o se pueda, no es que se va a perder, porque ellos no van a dejar de venir, sino que se aprovecha al máximo. Es una oportunidad de oro para el impacto económico positivo. Entonces, que se pueda aprovechar, que no se desperdicie por falta de capacidad de oferta, es lo que quiero decir. Una gran oportunidad para la novia del Atlántico y repito, ojalá que Santiago pronto pueda brindar la oportunidad para que vengan aquí y duren, aunque sea 3 o 4 horas paseando por Santiago, o más. Esa es la situación. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa de esta tarde. Le agradezco a ustedes que nos hayan acompañado como cada día y la invitación queda abierta para mañana a las 6. Un nuevo encuentro. Hasta entonces.